Bueno, fundamentalmente hoy me gustaría que habláramos de la creatividad, es decir, de la capacidad natural que tenemos nosotros, los seres humanos, para aflorar recursos, posibilidades y fortalezas que realmente muchas veces no sabemos ni siquiera que los tenemos dentro. Y en la pantalla aparece como un cartón viejo. A veces nosotros cuando miramos el pasado, cuando miramos nuestro pasado, tendemos muchas veces a fijarnos más en lo que ha ido mal, en lo que no funcionó, en lo que no salió. Y me gustaría transmitir algo que es una experiencia personal. Lo nuevo puede surgir de lo aparentemente viejo, con nuevas combinaciones, con nuevas formas de ligar elementos que parece que no tienen una relación. Eso es lo que vamos a ver hoy. El tema de las creencias es un tema absolutamente profundo y potente. Y cuando hablo de creencias no hablo sencillamente de ideas, de cosas que se me pasan por la cabeza y que mañana se van. Hablo de cosas que vivo como certezas a nivel inconsciente. No me las cuestiono. Son así. ¿Para qué voy a darle vueltas a algo que es así? ¿Qué ocurriría si esto no fuera exactamente así? ¿Qué pasaría si aquello que nosotros creemos afecta a aquello que nosotros creamos? ¿Qué pasa o qué pasaría si yo pienso, tengo la certeza, la creencia profunda de que no puedo? ¿Tendrá esa creencia la capacidad de superar las capacidades naturales de mi cerebro y evitar que algo que yo podría lograr lo pueda lograr? Pues lo que nosotros sabemos desde el punto de vista científico es que es así. Es decir, las creencias tienen la capacidad de crear realidades en el ser humano. Nosotros, cuando vemos techos, tenemos muchas veces la sensación de que esos techos no se pueden romper. Y eso genera una sensación de indefensión, de pequeñez, de insignificancia. No puedo, no alcanzo. Lo que me gustaría es plantear la siguiente cuestión. ¿Qué pasaría si muchos de esos techos que para nosotros son de cemento, en realidad fueran techos de cristal? ¿Acaso, si fuéramos más conscientes de que lo que nos separa de otra realidad mucho más inspiradora, mucho más potente, es un techo de cristal, no haríamos el esfuerzo de romperlo? Pues lo que vamos a ver es de qué manera el ser humano puede transformar esos techos que ve de cemento en techos de cristal. Lo cual no quiere decir que el ser humano sea ilimitado, esto sería una prepotencia y una arrogancia. Quiere decir que el ser humano se limita a sí mismo mucho más de lo que él sabe que se está limitando. Esto es un cerebro humano. Estoy profundamente enamorado del cerebro humano y sé que no hay problema con el cerebro. El cerebro tiene una capacidad tan asombrosa de acercarse a la realidad, de conocer la realidad, de establecer relaciones causa-efecto. Pero ¿cuál es la misión del cerebro? La misión del cerebro fundamentalmente es una, ayudarnos a sobrevivir y adaptarnos. Y para eso, ¿qué tiene que ser capaz de lograr? Tiene que lograr eso que es ver posibilidades donde no son obvias. Por tanto, cualquier persona hoy en día, incluso una situación tan compleja como la actual, no podemos minimizar la seriedad del contexto en el que estamos. Cuando una persona no está viendo posibilidades, me gustaría plantearle que tal vez no esté dejando que su cerebro haga realmente su función. Aquí pongo un ejemplo de un cerebro que buscando esas posibilidades en un momento determinado encontró en las selvas perdidas de la península del Yucatán o de otros lugares tesoros absolutamente fascinantes. Nos pasa igual a las personas. Lo que ocurre es que en una metáfora que tiene pues obviamente sus deficiencias, pero si comparáramos el cerebro a un ordenador, lo que yo tengo de ese ordenador no depende solo de la calidad de ese ordenador, sino del programa que yo estoy introduciendo, el sistema operativo. Los seres humanos a través de la mente podemos generar procesos, sistemas operativos que evitan que el cerebro funcione al nivel de sus verdaderas posibilidades. ¿Qué pasa? Que mientras yo no cambie mi capacidad de observar, mientras yo no sea un observador diferente de la realidad, mientras yo no mire de otra manera, ¿cómo voy a ver una realidad diferente? Es decir, la invitación para todos nosotros es la de convertirnos en distintos, en diferentes observadores de la realidad. No en convertirnos en una persona distinta a quienes somos, sino ser mucho más quienes somos. Y desde este ser real, observar. Por ejemplo, un niño, ¿cómo observa? Un niño observa con una mirada interesada, con una mirada curiosa, con una mirada fascinada. ¿Qué hace el adulto? El adulto deja la cara puesta y se lleva la cabeza a otro sitio. Y se pone a pensar en lo que tenía que haber hecho ayer, lo que tendrá que hacer mañana. Ser observador distinto en la realidad es la posibilidad que todo ser humano tiene para encontrar oportunidades en espacios donde normalmente no las ve.
Y esta transformación en el observador implica conocer un aspecto fundamental de la mente. Cuando el profesor Roger Sperry, norteamericano, ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología, lo hizo porque hizo un descubrimiento espectacular. Se dio cuenta que nosotros no solo tenemos una mente. Claro, yo cuando camino, cuando pienso, cuando sueño, cuando escucho música, cuando hablo con alguien, tengo la sensación de que esa es la única mente que está operando. Sperry se dio cuenta de que tenemos dos mentes diferentes, que en principio idealmente tendrían que colaborar juntas para ayudarnos a ver esas posibilidades que nos permiten adaptarnos a un mundo nuevo. ¿Y si eso no fuera así? ¿Y si por algunas razones esas dos mentes, lejos de colaborar, muchas veces combatieran en un plano oculto del que yo no me estoy dando cuenta? El primero que se dio cuenta a un nivel profundo y a un nivel científico fue Sigmund Freud. Observando a Charcot en París, vio ciertas cosas absolutamente revolucionarias. Se dio cuenta de que había un plano en la mente que los propios médicos, los psicólogos, los psiquiatras, pues desconocían. Y empezó a acercarse a ese plano para ver qué sucedía. Una de las cosas que sí me gustaría traer del pensamiento de Sigmund Freud es esta frase: los seres humanos no somos conscientes de lo contradictorios que somos con nosotros mismos. Hay veces que yo quiero avanzar hacia un sitio y digo, si es que no puedo, si es que algo me lo impide. Y no me doy cuenta que soy yo mismo el que estoy limitando mi propio movimiento, porque no tengo esa perspectiva para darme cuenta de eso. De una forma sencilla voy a explicar cómo funciona la interrelación o la interacción entre mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente es aquello, obviamente, de lo que yo me estoy dando cuenta. Es un sistema de información muy complejo. Me estoy dando cuenta que estoy aquí, me estoy dando cuenta que es de noche, me estoy dando cuenta que hay una pantalla. La mente inconsciente es una mente oscura. Y cuando digo oscura no quiero decir mala ni perversa. Quiero decir que trabaja por debajo de la consciencia. Nos interesa precisamente la mente inconsciente, porque es la que más afecta a la hora de aflorar recursos o mantenerlos cautivos y secuestrados. Dentro de la mente inconsciente hay que distinguir dos apartados bien diferentes. El primero es lo que se llama la mente repetitiva, generadora de automatismos. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado lo siguiente? Tengo hoy una reunión muy importante, lo esencial es que no diga esto, y vas justo y dices eso. O quieres hacer una cosa y vas y haces la contraria. O has decidido dejar de fumar y de repente ves a una persona fumándose un cigarrillo y tienes como una necesidad imperiosa, como más intensa que la que tenías antes. Esta es la mente repetitiva generadora de automatismos que nos limitan. Sin embargo, hay una parte más profunda, emergente, intuitiva y transformadora del inconsciente. Y de esa es la que quiero hablar. Porque la primera, la de los automatismos, muchas veces lo que hace es anularnos. Nos secuestra, nos paraliza y nos esclaviza. Pero la otra parte, si consiguiéramos conectar con ella, nos ayudaría porque tiene un potencial absolutamente excepcional. ¿Cómo funciona esta parte que nos ayuda? Funciona con un sistema en paralelo, porque está muy ligada al hemisferio derecho del cerebro. ¿Qué es un sistema en paralelo? Un sistema en paralelo es muy fácil de entender. Es que yo voy cogiendo información de distintos sitios que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, y encuentro una relación que es creativa, que es innovadora y añade valor a mi vida. De 3 puntos, que el hemisferio izquierdo, la mente consciente, es incapaz de ver la relación, el hemisferio derecho ve la posibilidad de un triángulo. Pero ¿qué pasa? Que yo no soy consciente de que él está generando ese tipo de conexiones, analizando todos los aspectos que pueden tener en común cosas que a nivel consciente parece que no tienen nada en común. Ahora, ¿cómo se accede a nivel del inconsciente? Para acceder al nivel inconsciente es esencial entender el impacto de las emociones. Si una persona no está entusiasmada con algo, no está determinada y resuelta a lograr algo, si no es persistente y no es paciente, esa parte que ayuda del inconsciente no se pone en marcha, porque esa parte que se pone en marcha no se pone por un razonamiento lógico, sino por un vínculo emocional, ya que el hemisferio derecho está mucho más vinculado con el sistema emocional que el hemisferio izquierdo.
Entonces, ¿cuál es el proceso que nos ayuda a despegar? En esta metáfora tan preciosa de un animal pequeñito, vulnerable, como el gusano, que es incapaz de saltar de rama en rama y ve imposible la posibilidad de volar, si ese gusano comprendiera que esa posibilidad de volar es real, existe, y lo único que tiene que hacer es favorecer que se despliegue, entonces seguro que sí se ponía en ese proceso de entrenamiento al que le lleva la vida para que eso surja. Lo que sabemos es que son una serie de fases las que indican que se está conectando con el inconsciente. La primera es la fase de descubrimiento. ¿Qué es una fase de descubrimiento? Una fase de descubrimiento es muy sencilla de explicar. Es donde yo antes veía un muro, una pared de ladrillo sólido, es inaccesible para mí, yo no puedo, yo no valgo, yo no sirvo, no soy capaz, de repente se abre un mundo nuevo. Me doy cuenta de que sí que puedo. Me doy cuenta, sobre todo, de que hay algo más allá de ese muro que yo veía. ¿Qué pasa? Que cuando uno cambia un muro por este paisaje tan extraordinario, se da cuenta de que se ha abierto un nuevo mundo. ¿Y qué pasa? Que este paisaje, esta visión, este horizonte, tiene la fuerza de inspirarme y decir, ven, da un paso adelante. Y entonces se abren lo que yo llamo las fuerzas del corazón. El corazón, representado aquí en color rojo, está envuelto en 6 capas, porque en mi experiencia son 6 las fuerzas del corazón que se abren cuando alguien se siente inspirado por una nueva posibilidad. Y son estas. La primera es la pasión. Empiezas a sentir pasión por eso que quieres conocer con mayor profundidad. El coraje. ¿Por qué? Porque es un entorno incierto. Pasas de un muro a un mundo nuevo. El coraje ante la incertidumbre. El tercero, el compromiso. Ahora, quiero marcar una diferencia entre implicación y compromiso, y lo voy a marcar con una pequeña metáfora.